Bien, mis queridos hermanos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 24 hasta el 30. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30, por favor. El reino de Dios, amados hermanos, es utilizado por el Señor Jesucristo tanto como reino de Dios, reino del cielo. Mateo 13, versículo 24 en adelante. Y vamos a hablar un poquito de eso. Espero que el Señor nos bendiga. La parábola es el trigo y la cizaña. ¿Qué parte tenemos nosotros? ¿Y qué es lo que hay? Porque uno pensaría que en el reino de los cielos o en el reino de Dios, pues están los hijos de Dios solamente, ¿verdad? Pero vamos a ver que no, que es un problema para nosotros mismos, ¿verdad? El saber qué es lo que nosotros somos, ¿verdad? Porque hay de todo. Se recuerda que la frase en la viña del Señor, de todo hay en la viña del Señor. Y uno decía, ¿y por qué dicen eso? ¿Y por qué dicen eso? Pero cuando leemos la palabra, es exactamente eso lo que está diciendo, ¿verdad? Yo quisiera decir, en el reino de Dios solo vemos hijos de Dios, pero no es así. Vamos a la palabra del Señor y espero en el Señor que usted pueda determinar usted mismo con lo que ahora vamos a aprender de la palabra, si usted es trigo, mi hermano amado, o es cizaña. Todos vamos a dar un fruto. Todos vamos a dar un tipo de fruto. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos ahí? Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 en adelante, y leemos la palabra, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo, repita eso, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. ¿Qué les dijo? No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Repita eso, por favor. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Señor, que vamos a compartir tu palabra. Te imploramos que sea tu Santo Espíritu que habla en nuestro corazón. Descansamos en ti, Padre Celestial. Nos gozamos en ti, nos gozamos en tu palabra. Añade bendición a ella, Padre, para cada uno de nosotros en esta tarde. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón y en ti descansamos. Oramos por cada uno de mis hermanos, Señor, en especial aquellos que tienen algún tipo de necesidad, Padre. Ten misericordia y derrama de tu bendición sobre cada uno de ellos. Háblanos al corazón, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amado. Cuando el Señor Jesucristo vino, ya era algo prometido desde el Antiguo Testamento. Se supondría que Israel era alguien que iba a estar atento e iba a conocer la venida de su Señor. Y no fue así. Juan 1:11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, el pueblo de Israel rechazó a su Mesías. No solo lo rechazó, sino que lo mató
Usted sabe bien que aunque fue Roma quien lo mató, pues prácticamente fue por el pueblo de Israel. Entonces lo rechazó. Al rechazarlo, el reino de Dios prometido, oiga esto por favor, se suspendió en la medida que venía a establecer su reino, pero se suspendió solamente en el aspecto material. Nosotros no podemos ver ahora el reino de Dios. Sin embargo, sí está a plenitud de manera espiritual en el corazón de todos sus hijos. ¿En el corazón de quién? De todos sus hijos. Aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, pero no solamente hemos hecho una oración sencilla, sino que hemos nacido de nuevo verdaderamente. Es algo que nadie puede ver, es algo que cuando yo recibí al Señor yo no pude ver específicamente. Sin embargo, pasaron cosas en mi vida, han pasado desde entonces detalles en mi vida, han comenzado a generarse cambios, la manera como yo veo el mundo, la manera como yo veo el pecado. Ahora yo sí puedo apreciar la destrucción del pecado en la vida de todos aquellos que lo padecemos, y lo podemos ver. Cuando usted es hijo de Dios, usted puede ver eso. Cuando usted no es hijo de Dios, usted se lo da a la suerte o a la mala suerte todas las cosas que pasan. Pero cuando usted conoce a Cristo, el Espíritu Santo viene a usted y usted comienza a ser iluminado, comienza a ser dirigido. La palabra de Dios nos ayuda a ir conociendo y nos damos cuenta, y nuestra actitud frente, oiga esto, frente al pecado cambia. Es decir, que comienzan a darse dentro de nosotros frutos en relación a lo que un día comenzó. Entonces, cuando Israel rechazó, dice Juan 1:12, Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Luego dice, mas a los que le recibieran, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de allí, Dios suspendió, por decirlo así, el plan que tenía con Israel, porque Israel no lo ha conocido. Israel sigue esperando al Mesías y su Mesías ya vino. Y entonces a partir de ahí el Señor comenzó a predicarle a todas las personas, al mundo gentil. Y ya no se convierten ni siquiera en familias, en ciudades o en países, sino que se convierte corazón a corazón. De tal manera que los habitantes del reino de Dios somos aquellos, amados hermanos, que le hemos entregado nuestro corazón al Señor. Nosotros tenemos una nacionalidad en el cielo. Yo sé que muchos añoran aquí tener papeles, aquellos que no los tienen, tenemos pensamientos acá, y es natural, aquí vivimos pues materialmente, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Fíjense que, y Pablo nos lo enseña, ¿verdad? Pero dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, allá donde está Cristo. De allí es usted, si usted es creyente. Si usted es habitante del reino de Dios, su ciudadanía está en el cielo. Y todo, oiga bien, todo nuestro pensar, todo nuestro actuar debería de estar regidas por esas reglas. No por las reglas de la tierra, sino que las reglas de la palabra de Dios, que siempre se adecúan, o casi siempre se adecúan a la vida en esta tierra. Cuando usted honra a Dios, cuando usted sirve a Dios, cuando usted agrada a Dios, Dios hace que usted también agrade a este mundo que no es creyente y que no es parte del reino de Dios o del reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, un reino espiritual por completo. El Señor Jesucristo dijo, y quisiera que lo buscáramos por favor, en Lucas capítulo 17, versículo 20. El Señor Jesucristo dijo específicamente esto. Y es interesante, amados hermanos, porque Israel quería ya ser liberado. Israel quería que Dios lo sacara de todos sus problemas. Y su mayor problema era que estaban sujetos, oiga bien, que estaban sujetos al pueblo romano. Estaban sujetos y ellos querían ser liberados. Ellos querían una liberación material. Lucas 17, versículo 20, dice de esta manera, dice, preguntando los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, es decir, no se va a poder ver, helo allí. Oiga esto, ¿cómo dijo el Señor? Porque he aquí el reino de Dios, ¿qué dice ahí?
está entre vosotros. Entonces el Señor Jesucristo estaba hablando ya de algo totalmente espiritual. No era lo que Israel quiere. No es, amados hermanos, lo que inclusive muchos creyentes quieren. Buscan al Señor para que le bendiga, buscan al Señor por cosas materiales. Las cosas materiales, dice la Escritura, que siempre vienen, pero como añadidura y no como un propósito en sí. Amados, yo no estoy peleado con las cosas materiales. A mí me encanta la buena vida como a usted. Yo no puedo pensar, no, si usted ha prosperado es porque es del diablo. No, prosperemos todos, amados. ¿Quiénes quieren prosperar? Cada vez más. Yo quiero prosperar. Y usted, pastor, ¿y el dinero es del diablo? No, amados hermanos, no. El amor al dinero nos mete en muchos líos. Pero si Dios le prospera a usted, prospere. Si Dios le prospera, si Dios le da la oportunidad de prosperar, ¿qué tiene que hacer usted? Prosperar. Honre a Dios, y si Dios le abre la puerta, entre a la puerta y utilícela y crezca y desarróllese y bendiga a sus hijos para que ellos crezcan. No estamos enojados con las cosas materiales. La vida es mejor con dinero, amados hermanos, ¿sí o no? ¿Ah? Ir de viaje es mejor con dinero o sin dinero. Dormir es mejor bajo un techo y una buena cama o en la calle. O pensando que lo van a sacar. No, siempre es mejor con dinero. Entonces no es el problema el dinero. Es el problema el enfoque que nosotros le damos. ¿Qué es la búsqueda? Entonces muchos vienen buscando, ponga atención a esto, muchos vienen buscando la bendición y no al Señor de la bendición. Y así no debe vivir un hijo del reino de Dios. Un hijo del reino de Dios aprende a confiar en Dios. Entonces, habiendo sido rechazado el Señor comenzó a predicar, y todo aquel que en él creyó fue hecho hijo de Dios y fue incorporado en el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, esa semilla que se siembra, esa es la palabra de Dios y somos convertidos nosotros en sus hijos. Pero entonces vamos al texto, por favor. Vamos al texto y estamos en Mateo, ¿verdad? Estamos en Mateo 13 y vamos a ir viéndolo versículo a versículo y dice, le refirió otra parábola diciendo, estamos en 13:24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos esto es una comparación, dice, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró? Buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, es decir, la semilla comenzó a dar fruto, toda la semilla sembrada, dice, cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. El trigo y la cizaña tienen un detalle, se parecen muchísimo, muchísimo, excepto, y ahí es donde se denota cuál es cizaña y cuál es trigo, cuando dan su fruto. Entonces, cuando usted ve el fruto de cada uno, usted puede identificar, ¿es trigo o es cizaña? Antes, difícilmente. Tiene que ser usted un experto. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, amados? Dice que el reino de Dios, el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay trigo y en el reino de los cielos hay ¿qué? Cizaña. Y el problema, amados hermanos, es que a veces nosotros queremos dar interpretaciones y decir, no, el hermano sí es hermano, el otro no es hermano, pero el Señor nos manda a no hacer, a no separar a nadie por nuestras propias intenciones, por nuestras propias creencias, sino que es algo que le toca solamente a Dios. ¿Por qué? Porque alguien puede entrar y no ser trigo, pero en algún momento su corazón verdaderamente va a ser de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad. Igual cuando usted ve los niños, amados, mire, los niños más inquietos cuando se convierten son tremendos servidores en el Señor. Realmente el Evangelio no discrimina y sí da oportunidad. Y por eso es que en las iglesias, amados, tenemos que predicar la palabra, una palabra que enseñe, una palabra que golpee el corazón pecador, oiga bien, que no que golpee la autoestima, que golpee el corazón pecador,
para que seamos confrontados a la palabra y nosotros podamos identificarnos no en los dichos del pastor, sino que en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos podemos identificar, nosotros sabemos por dónde nosotros tenemos que caminar. Entonces dijimos, el reino de los cielos tiene trigo y el reino de los cielos tiene cizaña. Ahora, para entender un poquito más sobre esto, quisiera que camináramos al versículo 38, porque el Señor Jesucristo, a petición de sus discípulos, les dio una explicación sobre el trigo y sobre la parábola del trigo y la cizaña. Dice el versículo 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. Ese es el título que el Señor Jesucristo más utilizaba consigo mismo. 38, dice, el campo es ¿qué? El mundo. ¿Dónde se siembra la semilla? Correcto, pero aquí, ¿a dónde se sembraría? ¿Qué simboliza el campo? La tierra, en el mundo. Porque aquí dice, el campo es el mundo. ¿Dónde sembramos la palabra? No es dentro de la iglesia, es fuera de la iglesia. Allá afuera están los inconversos. Aquí se supone que solo estamos creyentes, pero con esto que estamos leyendo, pues, ¿verdad? Espero que usted sea creyente, que usted haya nacido de nuevo, que usted sea ¿qué? Trigo, que usted sea ¿qué? Trigo, o si no es trigo, ¿qué es? No hay otra cosa aquí, o es trigo o es cizaña. Y aquí nadie lo va a estar a usted señalando, solo su conciencia. La conciencia, mis queridos hermanos, es como la alarma contra humo que tenemos en la casa. Cuando hay humo, ¿qué pasa? Comienza a sonar, y qué escandaloso es, y de eso se trata. Que sea un escándalo para que nosotros salgamos corriendo y veamos qué puede pasar. Ahora hay para gases, hay para un montón de cosas. Son alarmas. Su conciencia es una alarma que Dios ha puesto en su corazón para mostrarle a usted cuando está caminando mal, para mostrarle a usted que su corazón, que su vida no está conforme a la palabra de Dios. Y óigame, la palabra de Dios no solamente está sembrada en sus hijos, sino que Dios, como lo explica la carta a los romanos, Dios ha hecho que todo el mundo pueda entender su palabra, las cosas esenciales de su palabra. Todo el mundo conoce la voluntad de Dios. Todo el mundo, Dios ha permitido que el hombre entienda que hay alguien, un ser superior. Eclesiastés dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre sentido de eternidad. Siendo finito, Dios ha puesto sentido de eternidad en su corazón. Entonces por eso es que usted ve que en todos los pueblos del mundo siempre hay una vista hacia arriba. Eso no nace del hombre, eso lo puso Dios para que el hombre pueda buscarlo a él. Entonces, mis queridos hermanos, el mundo allí es el campo. Y luego dice, estamos dice 38, ¿verdad? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino. Y la cizaña, ¿qué son la cizaña? Los hijos del malo. ¿Quién es el malo? La traducción correcta es el maligno. Y esa es uno de los títulos de ¿quién? De Satanás. O sea que si usted es cizaña, si usted es trigo, usted es hijo del reino y por eso usted es hijo de Dios. Al ser hijo de Dios es salvo. Cuando usted habla del reino de Dios, si usted es hijo del reino, es un sinónimo de que usted es salvo. ¿Que usted es qué? Salvo. No hay un hijo del reino que no sea salvo. Habitantes del reino somos todos los que nos acercamos. Todos. Pero los hijos del reino solo son los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor. El resto, que no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Juan 8:44, no me canso de repetirlo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ay, pastor, no me diga así, no le estoy diciendo a usted, se lo estoy diciendo al hijo del malo o a los hijos del malo. Pastor, ¿y por qué nos está señalando? Porque es mi deber hacerlo. No, hombre, yo quisiera tener palabras solo para que usted se sienta bien y salga bien animado. Aunque sea hijo del diablo, salir de aquí bien animado, eso no lo va a tener aquí.
Porque es la palabra la que nos tiene que tirar al piso y es la palabra la que nos tiene que levantar. Es la palabra la que me tiene que señalar, tú no eres hijo de Dios. Y es la misma palabra la que me tiene que dar certeza a mí que soy hijo de Dios y por eso habitante del reino. Entonces, vea lo que dice después. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, y esto es un detalle bien importante, la siega es el fin del siglo. Y los segadores, ¿quiénes son? O sea que nadie tiene la autoridad para decir, tú eres hijo del diablo. Tú no eres hijo del reino, nadie tiene la autoridad. Porque nos podemos equivocar, porque podemos señalar a una semilla que todavía no ha germinado, a alguien que va en un proceso más lento que el nuestro. Nosotros tenemos la manía de compararnos y cuando nos consideramos que nosotros estamos bien, lo comparamos con nosotros y siempre vemos a los demás abajo. Con nosotros, cuando nos juzgamos nosotros mismos, siempre somos benevolentes, ¿verdad? No es que siempre tenemos una justificación. No es que fíjese, es que a mí me pasó esto. Pero aquel hermano, no, aquel hermano es sinvergüenza. A mí me pasó otra cosa. Entonces siempre somos así, pero la palabra no hace acepción de persona. Y si la palabra no hace acepción de persona, yo tampoco puedo hacer acepción de personas. Entonces, amados hermanos, yo quisiera que ahora usted esté en este momento pensando de verdad que si usted es semilla de Dios o es semilla del malo, del maligno, de Satanás. Pastor, ya me estoy sintiendo mal. ¡Qué bueno! Esa es la idea. Porque mientras usted no se siente mal, no busca la medicina. Mientras usted no se siente golpeado, no se soba. La conciencia es como el dolor. Cuando le duele algo, usted se aparta. La conciencia, usted debería de escuchar su conciencia. Debería de alimentar su conciencia con la palabra de Dios para que esté informada de la palabra. Pero el problema de la conciencia es que se cauteriza. ¿Cómo así, pastor? Si nosotros, aunque nuestro corazón y la conciencia sepan la voluntad de Dios, pero nosotros hacemos lo que es contrario a la voluntad de Dios, nuestra conciencia se va apagando. Se va acostumbrando a la maldad que nosotros llevamos dentro y decidimos vivir. Y entonces la conciencia deja de hablar y nos habla nuestra carnalidad. No sé si se está entendiendo de lo que estoy hablando. Porque ahora es tiempo, amados hermanos, mire, yo no sé cuándo va a venir el Señor, yo no sé si yo voy a estar mañana, si usted mismo va a estar mañana, no lo sé. Pero aquí dice que va a llegar el momento de la siega. Y vea lo que dice más adelante, dice, de manera, dice el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin de este siglo. Es decir, amados hermanos, la cizaña va a ser tomada por el Señor. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Son dos características de la cizaña. Tropiezo, sirven de tropiezo. A mí no me importa lo que nadie diga, ¿qué estamos haciendo? Cuando nuestros hijos nos ven a hacer maldades, ¿de qué estamos siendo nosotros? Cuando nuestros hijos nos ven a hacer lo incorrecto, ¿qué estamos siendo nosotros? Y después nos enojamos cuando nuestros hijos no hacen lo que es correcto. Y si tú no me has enseñado, si yo estoy haciendo las cosas que tú haces. Y entonces, amados hermanos, por eso es que el Señor Jesucristo dijo, primero amárrate una soga, una piedra con una soga y tírala al mar. Y tírate tú, ¿para qué? Antes de hacértele tropiezo a uno de estos pequeños. Un hijo de Dios, un hijo del reino, una semilla de Dios debería preferir perder, debería preferir callar, debería preferir no hacer las cosas que quiere hacer antes de hacerle tropiezo a alguien o antes de meterme en iniquidad. Porque soy hijo de Dios, porque soy fruto de Dios, porque mi futuro es con Dios. Mire lo que dice después. Dice versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál será, amados hermanos, el horno?
El infierno. Uno de mis más grandes temores, amados hermanos, es predicarle a alguien que considera que es salvo sin serlo. Es preferible que usted, si es impío, se sienta impío y se arrepienta, a que usted se considere salvo sin serlo, porque va a llegar la ciega y usted no va a estar, como dice más adelante, en el granero que es el cielo. Por eso es que tenemos ahora que meditarlo, amados. Y no es como usted aquí está dentro de la iglesia, porque aquí, no hombre, somos un pan de Dios. Me decía una hermanita, no, ay pastor, mire, cuando voy a la iglesia, allí me duermo porque tengo una gran paz. Me decía, y increíble la hermanita, porque comenzaba el sermón. Bien, hermanos, después de leer el texto, siéntese. Y la hermana solo veía que le hacía así. Y a dormir, así literal. Entonces es que es una gran paz. Pero los hijos de Dios tenemos hambre de la palabra. Tenemos hambre del concepto que Dios tiene de lo que es la vida aquí. Amados hermanos, la Biblia dice que los hijos del reino somos luz. ¿Somos qué? Luz. Porque tenemos la luz de Cristo. No es que seamos buenos, óigame, no porque somos semilla de Dios nosotros somos buenos, somos malos, porque todavía estamos en este cuerpo. Pero la luz de Cristo nos dirige, nuestros pensamientos, entre más nosotros los depositemos en Dios, amados hermanos, más vamos a caminar como Dios. Amados hermanos, yo quiero que usted esté animado, yo quiero que usted salga de aquí contento, yo quiero que usted vaya allá afuera dispuesto a reventarse, pero ¿sabe qué? Más me interesa que usted esté listo para irse al cielo que cualquier cosa. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué nos servirá a nosotros padres decir que somos creyentes y hacer una cosa y nuestros hijos se pierden? Mire, eso da nervio, amados hermanos. Pero estamos a tiempo. Entonces todo comienza en usted. ¿Todo comienza en qué? En usted. Usted tiene que dejar que la semilla de la palabra en usted germine. Y dice al final, entonces los justos. ¿Quiénes son los justos? Perdón, ¿quiénes son los justos? El trigo, por supuesto, los hijos del reino, los hijos de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿A dónde? En el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, amados, el reino, Cristo lo vino a implantar, pero a ser rechazado por su pueblo, el reino físico se suspendió y comenzó el reino espiritual para todo aquel que crea en Jesucristo. Israel fue suspendido por un tiempo. El capítulo 8, 9, 10 y 11 de Romanos habla de la restauración de Israel. Pero en este tiempo, oiga bien, nosotros oramos por Israel, nosotros le pedimos a Dios que haya paz en Israel, pero nosotros no admiramos a Israel. Porque Israel, el actual Israel, es apóstata. Ha rechazado al Mesías, ha rechazado la voluntad de su Dios. Pablo dice, miren, ellos tienen celo, pero no conforme a ciencia, porque quieren hacer su propia justicia, es decir, quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y por su rechazo nosotros hemos sido incluidos. Usted y yo, por el rechazo de Israel, nosotros ahora estamos en el reino. Estamos en el reino, pero estamos, amados hermanos, espero que usted sea trigo, cizaña, trigo y no cizaña. Entonces, amados hermanos, en el Evangelio, aquí mismo en Mateo capítulo 3, búsquelo por favor, versículos 7 y 8, Mateo 3, 7 y 8. Mire, amados hermanos, ay, pero es que eso va a ser hasta el fin. Es cierto, pero el fin lo puede dividir de dos maneras. El fin de todo, cuando Cristo venga y destruya todo, y de ahí nos lleve a sus hijos a la Nueva Jerusalén, o el fin de su vida. ¿Qué le interesa a usted cualquier otra cosa? Si usted no lo va a ver. Y esa es la emergencia. Primero, porque la venida del Señor es inminente. ¿Quiere decir inminente? Quiere decir que, ya. No, es que es el paso inmediato, ya, ese es, no va a haber otro. Suena la final trompeta, los muertos de Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados y nos vamos a juntar con el Señor en el cielo. Eso es lo que viene ya. O Hebreos 9:27.
¿Alguien sabe lo que dice Hebreos 9:27? Está establecido para los hombres en que ¿qué? Mueran. ¿En que qué? Mueran. ¿Cuántas veces? Una vez y luego el juicio. Ahí mire la reencarnación, la Biblia en un solo versículo, ¡fa!, le voló la cabeza. Una vez. O sea que solo tenemos esta oportunidad. Y entonces, en Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Lo tenemos ahí. Al ver él, hablando de Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, oiga bien, ¿generación de qué? De víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí Juan el Bautista, ¿usted sabe dónde vivía antes del ministerio de Juan el Bautista? ¿Usted sabe dónde vivía Juan el Bautista? ¿Alguien sabe? En el desierto. Y su vestidura era de lo más loco. Mire, impresionaba en aquel tiempo. Ya imagino que alguien apareciera, ¿verdad? Vestido con piel de camello, con un cinto y una gran vara, y una gran barba y peludo. Yo creo que nos cambiamos de acera, salimos corriendo, no sé. Pero así era Juan el Bautista y él vivía afuera y no se contaminó Juan el Bautista. Entonces, él vivía en el desierto y cuando a veces la maleza se quemaba en el desierto, habían unas serpientes, unas víboras pequeñitas que salían corriendo en medio del fuego. Y entonces Juan el Bautista, al ver a los fariseos, fíjense que los fariseos, la traducción de la palabra fariseo es separatista. ¿Por qué? Porque ellos no unían con el pueblo. Ellos veían de menos a las personas que no conocían la ley. No era como debería de ser un hijo del reino, un hijo de Dios, semilla de Dios, que cuando alguien no conoce algo se interesa porque lo conozca, se interesa por predicar, se interesa por enseñar. Ellos no, ellos separaban a la gente y ellos cumplían la ley exteriormente, pero no dentro de su corazón. Y el cumplimiento de la palabra de Dios primero, amados hermanos, es interno. Alguien puede venir a la iglesia y hacer de venir a la iglesia un hábito y no un momento de adoración. Yo voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia, si no me va a estar hablando el pastor. Eso es un error. Eso es no conocer el propósito por el cual usted está aquí. Entonces, amados hermanos, dice Juan el Bautista, volvamos a Juan el Bautista, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, la cuestión es, ok, y si yo concluyo que soy cizaña, ya no tengo oportunidad. Versículo 8, haced pues frutos dignos, ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Sabe por qué, amados? Porque no importa cómo sea usted. Porque no importa lo que usted haya hecho. No importa su actual vida. Cuando abundó el pecado, ¿qué dice la Escritura? Sobreabundó la gracia. Las puertas están abiertas. Y aquí Juan el Bautista les estaba dando una oportunidad. Si bien es cierto, era un señalamiento tremendo, amados. Pero les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, acordes a ese arrepentimiento o a esa vida que ustedes están manifestando. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, como su nombre lo dice y por eso lo llamaban así, bautizaba. Y fíjense, amados hermanos, Juan el Bautista fue el precursor del Señor, fue enviado antes de la venida del Señor y llegó bautizando para arrepentimiento. Es totalmente diferente al bautismo del creyente. Él bautizaba para contristar el corazón. El que se bautizaba reconocía que tenía pecado y que debía de cambiar su vida. Y entonces, para prepararse por la venida del Señor, Juan el Bautista decía, el que viene tras de mí es mayor que yo. Entonces, Israel acababa de tener casi 400 años en que Dios no había hablado absolutamente nada. Y de repente aparece Juan el Bautista como un relámpago, como una tormenta, y comenzó a gritar y comenzó a criticar a los religiosos de ese tiempo y a juzgarlos a ellos y a llamar al arrepentimiento. Y entonces cuando ellos iban al bautismo de Juan, ellos manifestaban
querer tener algo más de lo que ellos ya tenían. Pero Juan el Bautista los conocía bien. Y les dijo generación de víboras. ¿Y por qué les dice generación? Porque igual que sus padres y todos sus ancestros, solo hacían las cosas exteriormente y nunca interiormente. Pero aún a ellos, Juan el Bautista les dio una oportunidad. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el cristiano, oiga por favor, porque la semilla de Dios, porque el hijo del reino, para ser hijo del reino, primero tuvo que ser una persona arrepentida. Dios lo llamó al arrepentimiento. Y para arrepentirse, usted tiene que conocerse y usted tiene que saberse pecador. Porque si usted cree que no está equivocado, no hay nada de qué arrepentirse. El Señor Jesucristo dijo, no, los sanos no necesitan enfermos. Yo no he venido por justos, sino que ¿por qué? Por pecadores. ¿Para llamarlos a qué? Al arrepentimiento. Entonces, lo primero que debe reconocerse es que somos pecadores. Una persona que vive en religiosidad nunca se considera pecador, nunca. Porque cree que cumple, cree que por cuestiones externas cumple la exigencia de Dios. Y la mayor exigencia, mis queridos hermanos, es interna. Porque el cambio es interno y por eso es que el arrepentimiento comienza, oiga bien, con un cambio de mente. Con un cambio de mente, para que usted vea las cosas diferentes. Amados hermanos, fíjense que estoy con este problema de la garganta y a mí me gustan mucho los lácteos, brother. A mí me gusta la leche, aunque ahora ni modo, ya no tomo leche, ¿verdad? Porque me pongo más. Entonces, pero me gusta el queso, me gusta la crema, como me gustan los frijolitos y no me cabe en la mente comer frijolitos sin crema y sin el quesito así, ¿verdad? Entonces, escuchaba yo a un doctor decía, no necesitamos los lácteos. Los lácteos producen inflamación, los lácteos producen esto y al que está enfermo inmediatamente le producen flema. Ay, no, pero a mí me encantan los lácteos. Ayer que es un día de trabajo fuerte para nosotros, ya tengo hambre, ok, mira, tengo esto y me comí unos snacks que traían queso y me comí las semillas y me comí los pedacitos de queso y de ahí me dio un yogur porque estaba aquel que con un gran filo, ¿verdad? Y entonces vine y con el yogur y me vio comiendo y ella comiendo su yogur a la mitad y comete este también, me dijo, no me vas a morder a mí, quizás pensó, ¿verdad? Y entonces vine y me comí la mitad del otro. Amados hermanos, pero ni 2 minutos habían pasado y comienza el montón de flema a surgir. A mí me encantan los lácteos, pero ahora yo tengo una consideración diferente. Ahora yo tengo que luchar con ese amor que tengo por los lácteos al daño que hacen en mi vida. Entonces, hay un ingrediente intelectual que llegó a mi vida. ¿Sí? Y hay una emoción encontrada porque me gustan, pero nos hacen sufrir, al menos en mi caso, me hacen daño. Y entonces hace falta el tercer elemento. ¿Cuál será el tercer elemento? O se los traga o no se los traga, pastor, usted decide. Y si se los come, es como aquel que sabe que el picante le inflama el colon, ¿verdad? Que le hace daño. Ay, no, pero ¿cómo voy a comer pupusas sin curtido y chile? ¿Cómo va a creer? Y y en la noche, ay, cómpreme tal cosa, deme no sé qué. Ahora usted tiene el conocimiento. ¿Y qué ha hecho el pecado en la vida, en el mundo? Primero, amados hermanos, nos hizo perder la conexión con Dios y destinó a la humanidad al infierno. Segundo, mató a Cristo. Por él Cristo murió. Por el pecado muchos de nosotros hemos perdido oportunidades.
Por el pecado, muchos de nosotros hemos caído en adulterio, hemos caído en borracheras, hemos caído en mentiras y hemos sufrido la consecuencia del pecado. Eso debería de tener un elemento en nosotros que el pecado nos daña. Pero el elemento mayor que debería de haber intelectual en nosotros es que el pecado nos aleja de Dios. ¿El pecado qué hace? Nos aleja de Dios. Cuando usted se mete en pecado, Dios lo está viendo y la paga del pecado es muerte y viene una consecuencia. Y si usted persiste y mire, se mete en pecado, el Espíritu Santo comienza a interceder por usted. Pero si usted persiste, persevera en el pecado, en lugar de perseverar en el Señor, se contrista el Espíritu Santo, es como que se hiciera más pequeño. Pero si usted persevera en el pecado, dice la Biblia que el Espíritu Santo, ¿qué le pasa? Se apaga. Y entonces usted viene al culto y ya no siente nada. Ay, qué aburrido ver el sermón. Y los hermanos, algunos han sido tocados. Ay, ¿y qué le pasa, hermano? Ay, la alabanza. Ay, qué oración. Ay, vámonos ya no le siento gusto a nada. ¿Por qué? Porque se apagó. Porque nos metimos en pecado y perseveramos en el pecado una y otra vez. Entonces, amado, un elemento intelectual, un elemento emocional, ¿cómo me hace sentir? Por ejemplo, yo no dejé de beber porque dijera, uy, no, ya estuvo, ya no quiero. No, a mí me encantaba eso. Pero cuando vi los destrozos que hacía en mi vida, tuve que tomar una decisión. Y entonces pienso en lo que me daña a mí, pero principalmente pienso en lo que daña mi relación con Dios. Número 3. El arrepentimiento me hace dar cambios. ¿Es un cambio de mente? Sí, pero no termina ahí. ¿Es un sentido emocional? Sí, pero no termina ahí. Porque tiene que hacerme a mí cambiar. Es un cambio de 180 grados. Muchos te han tenido, dije, cambios de 360, hacen el alboroto que se convirtieron y vuelven a lo mismo. Ese no es arrepentimiento. Usted puede llorar por su pecado, pero ese no es arrepentimiento si eso no lo lleva al cambio. Por eso es que Juan el Bautista le dice, ok, vengan, los voy a bautizar, porque Juan el Bautista bautizó a los fariseos, pero le dijo, ok, los voy a bautizar, pero ustedes tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque ya el hacha está puesta, ya está puesta en la raíz del árbol que no da buen fruto. Como buen fruto tiene que dar la semilla de Dios, los hijos del reino. El trigo. Mis queridos hermanos, en esta noche, la belleza es que Dios abre la puerta. Dios extiende sus manos. Dios nos sigue llamando. Y no importa la profundidad de nuestro pecado, no importa lo lejanos que nosotros estemos de Dios, de nosotros estemos de la vida cristiana, porque usted puede venir aquí y caminar y sentarse y aleluya, gloria a Dios, pero usted sabe que está lejos. Usted lo sabe bien que está lejos. O algunos saben que no son. No, pues si la salvación no es por obras, es que eso es cierto. Nosotros no somos salvos por portarnos bien. Somos salvos por fe, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero la salvación es una vez, es en un momento. Entonces yo creo en Cristo de todo corazón y yo soy salvo a partir de ahí. Pero a partir de allí, ese arrepentimiento trabaja en mí hasta convertirme. ¿Hasta qué? Convertirme. Por eso es que Pedro les decía a los fariseos, a Israel les decía, arrepentíos y convertíos. Y el convertirse trata de un cambio, no solo de mente, de sentimiento, sino que de acción. Yo no sé, amados hermanos, a mí no me han autorizado para hacerle una entrevista a cada uno. No, trigo cizaña, ay, súper cizaña. No, no puedo. No puedo. Claro, yo tengo mi propio criterio. Pero según la Biblia, mi criterio es ese. ¿Qué es? Mi criterio. Dios dice, nadie va a separar a nadie.
Nadie va a separar a nadie. Porque voy a dar la orden. ¿Y quiénes lo van a hacer? Los ángeles. Amados hermanos, mire, la belleza de eso, porque los veo algunos algo afligidos, ¿verdad? La belleza de eso es que estamos con vida, amén. Y estamos en la casa de Dios. Y si nos equivocamos, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Y si pecamos, amados hermanos, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios, amados hermanos, es perdonador. Si bien es cierto, trae juicio. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista les dice: el que viene tras de mí, él los va a bautizar en Espíritu Santo, pero también les dice, y fuego? Yo recuerdo que hay una alabanza, un corito de antaño, ¿verdad? Manda fuego, santifícame, Señor. Pero, amados hermanos, el fuego de Juan el Bautista es juicio. Es juicio. A veces hay tanta mala interpretación de la palabra. ¿Cuántos han escuchado a algún predicador decir: diga el débil, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy? Y ahí todo, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy. Si usted ve ese texto, amados hermanos, es Dios retando a los impíos, a los reyes impíos, a todos: levántense. Hasta el débil, levántese, póngase de pie, diga el débil, fuerte soy, y venga contra mí. En otras palabras, eso no lo tiene que usar usted. Entonces, amados hermanos, pero ahora yo soy habitante del reino. ¿Y eso qué quiere decir? Que el rey, oiga esto por favor, habita en mi corazón. Que yo donde quiera que vaya, el rey está conmigo. Escucha mis pensamientos, me ayuda en toda mi necesidad. Por eso es que el rey David, en el Salmo 51, amados hermanos, un hermoso salmo, y con eso vamos a terminar, amados. Es un hermoso salmo. El Salmo 51, el salmo pecatorio, después de un tiempo en el que el rey David cometió pecado. El rey David decía en el Salmo 51, versículo 1, solo se los leo, si quieren no lo busquen: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo, ¿qué dice ahí? Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y dice el versículo, caminemos hasta el versículo 10. Versículo 10, y pongámonos todos, iglesia, en pie ya. Crea en mí, oiga esto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios. Amados hermanos, a veces nos enfrentamos a retos tan difíciles en nuestra vida. Situaciones, amados, yo a veces he sentido que estoy al borde de situaciones donde yo considero que mi vida cristiana no lo iba a soportar. Y solo he tenido que doblar rodillas y rendirme delante del Señor y decirle: Señor, yo no puedo más, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esta tentación, yo no puedo con este lío en el que estoy, con este reto. Siento que está demasiado grande para mí. Y entonces voy a Él, amados hermanos, voy a Él y me rindo a Él. Y ahí yo me doy cuenta que Dios es mi Padre. Ahí yo me doy cuenta que yo soy semilla de Dios. Ahí yo me doy cuenta que yo soy habitante del reino. Y entonces sé que el Rey está atento a mí. El Rey está atento a mí y yo puedo confiar que no estoy solo. Puedo confiar en que no hay reto tan grande que yo no lo pueda sobrellevar, porque Dios está conmigo, porque el Rey está conmigo. Diga: el Rey está conmigo. Dígalo por favor: el Rey está conmigo. Nos equivocamos un montón y aún como hijos del Rey nos seguimos equivocando una y otra vez. Y Dios lo sabe, Dios no espera, amados, Dios no espera que seamos perfectos.
Cuando la Biblia nos dice que tenemos que ser perfectos porque Dios es perfecto, es para ponernos la medida y que no perdamos el hilo. Pero Él sabe que no podemos serlo. Y por eso nos ha enviado el Espíritu Santo, por eso nos ha dado su palabra, por eso le ha dejado una iglesia donde usted pueda ser reconvenido siempre. Y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Mi querida iglesia, no ha sido mi intención venir y hacer un listado de nombres y decir, aquí tengo tantos trigos y tantos cizañas. Yo no puedo hacer eso. Porque yo mismo he sido calificado en algún momento de mi vida así. Y todos los que califican se equivocan. Por eso es que ahora nos vamos a rendir delante de Dios. Y vamos a poner no los hechos de ni siquiera los hechos de mi familia, sino que vamos a ponernos delante de los ojos de Dios ahora. Y le vamos a decir como el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ayúdame, Señor, a poder dar frutos dignos de arrepentimiento, dignos de la persona que yo digo ser. Iglesia, si usted es hijo de Dios, Dios siempre estará con usted. Lo tendremos acá en la tierra, tendremos su bendición siempre. En los retos tendremos su auxilio. Y al final, como dice la Escritura y leímos ahora, resplandeceremos en el reino de Dios. Cuando se manifieste por completo el reino, vamos a resplandecer. Pero si usted tiene algún tipo de duda ahora, vamos a cantar con el grupo y luego vamos a orar. Porque es importante, amados hermanos, que usted se examine a usted mismo. Y por eso le vamos a decir al Espíritu Santo en esta noche que nos ayude, que nos purifique, que nos edifique. Vamos a cantar. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Levante su mano hacia Él. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Digamos todos: purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Señor, en esta hermosa noche, Señor, después de haber escuchado tu palabra y de considerarnos nosotros mismos, Dios, hoy te pedimos, Dios, que bendigas la vida de cada uno de tus hijos, que bendigas el entendimiento, que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón y ayúdanos a movernos de la actitud rebelde a una actitud humilde delante de tu presencia, Dios. Realmente, Señor, nadie tiene autoridad para juzgarnos más que tú. Lo único que nosotros hacemos es traer tu palabra a tus hijos, a tu reino, y que esta palabra dé fruto según la tierra que cada uno somos. Todos los que estamos acá y usted, mi amigo, que nos ve a través de las redes sociales, queremos invitarle a que repita esta sencilla oración, pidiéndole al Señor que nos haga sus hijos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Padre Celestial, tú conoces bien a tus hijos. Ayúdanos, Dios,
Siembra tu semilla en nosotros. Ayúdanos a germinar esa semilla, Padre.